Hola queridos amigos. Hola pequeños monstruos. Y bienvenidos al último capítulo, a este capítulo bonus track de la segunda temporada de Miranda. ¡Bonus track! ¡Bonus track! En este capítulo vamos a estar contándoles la noche berlinesa, el nudismo, las sex parties Y todo lo que querés saber qué pasa. y todo lo que pasa en las calles y en las narices berlinesas. Creo que la entiendo. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no. ¡Qué bien! Yo tampoco. Vamos a estar contándote qué sucede en la noche berlinesa, cómo es, contarte toda la verdad y lo que ningún medio te cuenta de lo que sucede en esta ciudad de noche. Vamos a arrancar con el ritmo más particular alemán de esta ciudad, que es la cumbia. You wish, my darling. You wish. No, es el tecno. Alemania es, Berlín sobre todo, es la capital mundial del tecno. No vamos a dar clase de historia de tecno ni nada. Hay muchos documentales bárbaros en YouTube que puedan ver. Pero bueno, acá en los años 80 y antes y luego también posteriormente a eso. Me encanta que no Sí. va a dar una clase de historia y se va a las 80. Dentro de esta ciudad comenzó a surgir el tecno como un ritmo, y no solamente como un ritmo musical, sino como una cultura, la cultura del rave, que es lo que sucede acá en Berlín, de los clubes. Y clubes no son clubes náuticos. No. No. Son boliches. Bueno, clubes principales en Berlín. Bueno, de por sí saber que en la noche berlinesa los clubes, por lo general las fiestas son de 2-3 días, son muy largas, son muy buenas igual, son bárbaras. Son bárbaras. Como pueden ser Berghain, como pueden ser About Blanc, como pueden ser, bueno, Jope Todos, Sí. Lo que decíamos, son fiestas muy largas, hay fiestas temáticas, todo tipo de techno, drum and bass, house, hard techno, psycho, o sea, lo que quieras. O sea, que si venís a Berlín, sabé que no vas a bailar otra cosa que no sea techno. Que el 90% de toda la música que se escucha acá y de toda la movida de noche que hay es música techno. Yo Mucha llegué. marcha. ¿Cuántos años tenés, boluda? Se te cayó la libreta cívica. Es la marcha, es la marcha. No one says that, but yes. Es lo que escuchan los jóvenes, la marcha. Cuts me and then there's satisfaction. Bueno, también aclarar a toda esta gente que no le gusta tanto el techno, que no es tan familiarizada con este ritmo, que igual hay otras alternativas dentro de la ciudad para bailar otros ritmos y otras cosas. Bueno, también tenemos la Tropikinky que se viene, se vuelve la Tropikinky. Vamos a estar Vuelve. ahí rompiendo todo. Con todo, con todo. Son las 6 AM en el party. Además también tenemos los llamados sex parties o los clubes fetiches. Hay uno de los clubes más conocidos. Se me salió. Uno de los clubes más conocidos de sex parties o de fiestas fetiches se llama Kit Kat. Es muy bueno, es muy lindo. Datos a tener en consideración sobre la noche berlinesa, y esto es importante. Atención. No se puede sacar fotos en ningún bar, no se puede sacar fotos en ningún club. En este club Kit Kat te hacen dejar el celular en el guardarropas, en una bolsita Ziploc, te lo guardan. Y la verdad que está buena la experiencia de estar 12 horas, 18 horas de fiesta en un club. Papá cerra el video. Bueno, 6 Papá horitas. cerra el video. Cerra el video, papá. 6 horas de fiesta sin celular es bárbaro. Después Sí. terminás como yo con celulares escritos en las piernas. Y esto, era de él. Chuchón como nunca. Brutal. Bueno, está muy bueno. Está muy bueno. Es un club muy lindo, tiene una piscina adentro. No más spoilers. Vengan, conózcanlo, vivan la experiencia. Algo que sí está bueno también contar, el lado B de todas estas cuestiones, es que, y es muy famoso el temita de la fila, porque vos cuando vas a entrar a estos lugares tenés un pato bica en la puerta que dice vos entrás, vos no entrás, vos entrás, vos no entrás, a partir del criterio que tiene esa persona, que en general es un poco arbitrario, un poco blanco, un poco europeo, un poco colonial. I am deeply and utterly offended. No está muy buena esas lógicas de Policiamiento. sí, policiamiento, de policiamiento. De exclusión e inclusión, que nada, el argumento que te dicen para que tener esta lógica es básicamente generar un safe space o un lugar seguro
es raro, chiques. Bueno, un mensaje para mi público es el mismo que me gustaría que me digan a mí. O sea, si para construir un lugar seguro tenemos que incurrir en dinámicas de inclusión y exclusión, no sé, hay preguntas que nos tenemos que hacer como comunidad. Basta, chicos. Pero las fiestas están bárbaras igual, así que no dejen de ir, no dejen de... Más allá de todo, no hace que nadie venga con estas cosas. No va a venir nadie, las espantadas todas, van a venir todas a estudiar acá. A estudiar a Berlín para venir. Where my people at? Where my people at? Y en Berlín, en todas estas fiestas, algo que sucede mucho es mucha libertad corporal, mucha desnudez, y todo esto de la desnudez nos remite al fenómeno del nudismo. Exacto. El FKK. Freie Körperkultur, que es cultura de lo... La libertad del cuerpo. Gracias, amiga. Gracias. Toda esta cultura de la libertad corporal nace a mediados del siglo XIX con el avance de la industrialización y los avances de la resistencia a la industrialización, y la gente, con una idea de reconectarse con la naturaleza, empieza a decir, a rechazar todo lo que tiene que ver con lo industrial, incluida la ropa. I think they're buying it. When in doubt, show them your ass. I don't know. En Berlín el nudismo está permitido, en los lagos, en los parques, en la ciudad, la gente puede estar desnuda sin ningún problema. Hay en algunos parques espacios designados y en otros lados no, podés andar en culo en varios lugares. Well, take it easy. Yep. The devil wears nada. Por lo menos nosotras, que desde nuestros países no es tan socialmente aceptado, acá es una cachetada que te da la ciudad. Es como, mira, mamá, papá, la abuela, el abuelo, todos en concha, en pija, en todo. Bueno, hola, bienvenido a Berlín. Sí, por ahí la contracara de esto también, como yo siempre con la contracara, el lado oscuro. Y con mucha verdad, nada de mentira. Es que de alguna manera esta idea de reconectarse con lo natural y que los cuerpos como se leen, que son asignados, son los cuerpos naturales, es una idea un poco biologicista, un poco problemática para otro tipo de cuerpo, otro tipo de corporalidades como corporalidades trans, y también en Berlín sucede mucho que cuando vas a muchos espacios de FKK, más que cultura de los cuerpos libres, es cultura de los cuerpos hegemónicos, porque la gran mayoría de las personas que veo desnudas son blancas, alemanas y súper hegemónica y súper fitness. Y es como, che, ¿no era libre esto? No está muy libre esto. Es como decirte lo mismo. Tipo, Fordismo. Volvimos al Fordismo, pero de los cuerpos. ¿Qué onda? Rarísimo, pero bueno, se puede pasear en bolas también. Party. Llegamos al final, suenan violines. Creo que este es un muy buen momento para poder agradecerle a todas las organizaciones que nos están dando una mano. Nos está dando mano Oficina Precaria, nos está dando una mano el Bloque Latinoamericano en Berlín, nos está dando una mano la Rosa Luxemburg Stiftung. And have you never, ever judged me and still respect me as a professional? Thank you for that. A toda esta gente bárbara que tenemos atrás de cámara, ¡vamos! Josie, Flor, Lucena, Hernán, la chica de las redes, todo. La chica Uju. Gracias. A todas estas personas que están acá y a todas las personas que hacen esto posible, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a la gente que nos comparte y que apuesta por este proyecto, que nos da su voto de confianza, que difunde el video, que lo comparte, que arroba a sus amigues, que está ahí para nosotros y también para esta idea de seguir forjando comunidad en todas partes del mundo para poder resistir contra la precarización, resistir contra el patriarcado, resistir con el heterosexismo y resistir con todas las estructuras coloniales que nos vienen saqueando hace más de 200 años. Y suscribirse al canal. También que es importante. Resistir es suscribirse. Así que a suscribirse al canal. Resistir es suscribirse. Así que si quieren seguir resistiendo con nosotras, se suscriben al canal. ¿Damos? ¿Damos? Sí. Es mucho más amigable que decirle suscríbase a la concha de su hermana. ¡Suscríbanse! ¡La concha de la lora! Bueno, muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Nos vemos en la próxima edición de Migrantas. Es un placer acercarles toda esta información y sobre todo, como siempre decimos, hacer del drag un hecho político. Hacer política a través del drag, porque el drag es político y nosotras vinimos a hacer eso.